Nuevo episodio de Argentina Produce y por supuesto que hoy con Nora Resnick. Y como ustedes saben, no soy yo la que los va a presentar, sino es la propia Nora que lo va a hacer mejor que yo. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mariana. Muchas gracias. Nora, preséntate, que yo siempre digo, lo vas a hacer mejor que yo. Bueno, yo soy Nora Resnick, soy la primera mujer secretaria general de ADIMRA. No sé si hace falta que presente qué es ADIMRA. Sí. Es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Es una organización, una asociación que cumplió este año 120 años, que nuclea a aproximadamente 20.000 empresas metalúrgicas, todas ellas, del norte al sur, del este al oeste de nuestro país. Puedo decirte que recién sentí y transmitiste cierto orgullo al decir la primera mujer integrante de ADIMRA, ¿no? Y en uno de los cargos más altos. ¿Qué significa eso? Ser mujer en el mundo metalúrgico, Sí. en el mundo del acero, particularmente, que es uno de los que conozco, no es sencillo, no es sencillo. No es sencillo por proveedores, no es sencillo por colegas, no es sencillo por clientes, pero creo que lo que me ayudó a mí en toda esta carrera mía, que es una segunda carrera que yo tengo, es que para mí siempre fue valioso la persona. O sea, yo no distinguí y no sentí que me distinguieran en general. Porque vos originalmente tenías un sueño, un anhelo y habías estudiado otra carrera, que nada que ver con la metalurgia. Nada que ver con la metalurgia. ¿De qué te recibiste? Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Me recibí en el año 1970. Trabajé 20 años prácticamente en mi profesión como psicopedagoga. Mientras tu familia sí tenía. Mi familia tenía esta fábrica. ¿Cuál es la fábrica? Es una fábrica que se llama Dorking Sociedad Anónima, que producimos clavos, electrosoldados y grampas para la industria de la madera y, comercializamos máquinas para esos insumos. Cuando crecías y elegiste tu carrera, ibas conviviendo con lo que pasaba en la fábrica. ¿Cómo era ese proceso? ¿Te interesaba o no? No me interesaba. En realidad mi sueño primero era ser maestra rural. Yo cuando me recibí de maestra quería ser maestra rural. Después quería seguir psicología, pero como esa era una carrera para locos, en la época en que yo tuve que decidir, o por lo menos en alguna parte de mi familia, uniendo la maestra rural con las ciencias de la educación, fui por ahí. Después me interesó muchísimo toda la parte de educación. Me interesa muchísimo todavía todo lo que son los currículum, todo lo que son el ayornamiento de lo que es la escuela con lo que es la producción, obvio. Y en ese momento que yo ya trabajaba como psicopedagoga, me importaba la prevención, como me importa también en la industria la prevención. ¿En qué momento, Nora, tuviste que ingresar al mundo de la metalurgia? A los 40 años. ¡Wow! Un día que mi mamá me dijo: Norita, hay que ser prácticos. Y era un momento en donde yo, con 20 años de carrera anterior, ya estaba un poco cansada de los chicos, de estar en atención con los chicos y demás. Y yo no entendí lo que era hacer práctica. Y evidentemente a lo largo de los años entendí que había que estar... lo que me quería decir era, había una empresa y había que continuarla. O sea, mamá quería que siguieras el legado de la familia. Exactamente. Vos sabés que yo
tuve un primer año y medio de convivencia Sí. de las dos cosas. Hacías las dos cosas. Sí, pero es muy cómico como entré. Entré para todo lo que es la parte de compras. Compraba librería Sí. y bien típico de mujer, y compraba todos los alimentos para el comedor, Sí. para que se pudiera cocinar. Cocinar, claro. Ahí. Bueno, qué sé yo, en 3, 4 meses ya compraba el acero. Y tuve que aprender, claro, Sí. O sea, de comprar los alimentos para la empresa porque era, tal vez permíteme esto, si lo entiendo así, era hasta como un mandato familiar que tu madre te había planteado. Y en términos digamos de que era, sé pragmática. Sé pragmática, exacto, bueno, exacto. Seguí el mandato familiar, exacto, era. Exacto. Ahora, palabras más, palabras menos. Yo he hecho, y esto lo he dicho muchas veces, puede gustar, puede no gustar. Vos sé auténtica. A mí la carrera y el hecho de ser maestra me sirvió muchísimo para lo que es en esa época y en una pyme, no solo en la mía, sino, digamos, en la época en que Peter Drucker estaba, y yo tengo toneladas de estante, con mucho dinero invertido ahí, siempre aspiracional, pero en realidad no tanto. Todo lo que es la planificación que hace el docente de su clase, claro. Eso es me ayudó muchísimo, porque yo apenas entré, al poco tiempo me encargué de la producción. O sea que pasaste en 4 meses de comprar los alimentos para el comedor a comprar el acero. A comprar el acero, y un año después, 1 año y medio, a encargarme de la producción, porque era mi viejo el que vendía la parte comercial. Entonces, para poder vender hay que tener el producto. Claro. Tu madre fue la que dijo sé pragmática. ¿Y papá qué rol jugó ahí? Mi mamá me dijo, hay que ser pragmática, pero nunca me presentó como mi hija, mi colaboradora. Ay, me decía. Mi colaboradora. O sea, puertas adentro de casa sos la hija, pero en la fábrica sos la colaboradora. No era ni compras ni producción, mi colaboradora. Te puedo decir una cosa, tu madre una avanzada para la época, una cabeza absolutamente empresaria. Absolutamente. Y vos lo heredaste. Qué sé yo, sí, supongo que sí. La otra cosa que descubrí en la empresa, que la producción es femenina. A ver, ¿cómo es esto? Porque por lo menos en mis máquinas, la industria que yo tengo, uno hace entrar un alambre, le hace espermatozoide. Sí. Ay, me encanta no hace entrar un alambre, pasa por una parte de la máquina que se llama matriz y sale otra cosa, que sería el bebé, sale el producto. Entonces digamos que cuando yo digo esto, bueno, a algunos señores no les gusta, pero... Antes no les gustaba, ahora los jóvenes se están riendo. Exacto, te digo, es una cosa... bueno, nada, yo soy muy observadora, qué sé yo. Me gusta, y la verdad, a mí la industria me apasiona. Empezaste todo ese proceso. Y después hubo algo más. ¿Qué? Después empecé a tomarle el gusto. ¿Cuánto tiempo te llevó eso, tomarle el gustito? No, nada. Yo volvía chocha. A los 2 días yo estaba chocha de la vida, aunque comprara solamente los alimentos. ¿Te arrepentiste un mundo nuevo en algún momento de haber 20 años dedicado tu vida a una actividad para después encontrar tal vez tu lugar? No. Yo creo que yo tengo una personalidad bastante multifacética, digamos. No, pero sí reconozco una tara, muy concretamente. Si no tengo un título, es como que yo no me lo merezco o no, ¿viste? Estoy engañando. Bueno, la meritocracia es parte de nuestras generaciones. Entonces me hice un curso de 1 año en la Facultad de Ingeniería. Es como una diplomatura. En el año 90 creo que fue,
de organización y dirección de pymes. O sea, no querías quedar como Pero soy la quería, dueña y no sé nada y entro y tengo que hacer de la fábrica. Esa cosa de los años 60, 70. Sigue vigente para muchas mujeres. Es posible que sí. Sí, es la exigencia que tenemos adentro. Es una exigencia y a la perfección que es muy, muy difícil. Lo que te contaba, la otra cosa, evidentemente yo tengo una parte artística también. Entonces todo lo que es el scrap, lo que no sirve de la fábrica, lo empecé a visualizar como posible escultura, joyería, contemporánea, etcétera, etcétera. ¿Es correcto decirte si buscaste un reciclado de eso o es otro concepto? Eso lo voy a empezar ahora, no en la cantidad, pero sí en el metal. O sea, a mí me empezó a gustar por la deformación, por la unión del fuego con el metal, digamos. Entonces, nada, y hice algún taller, hice alguna pieza, pero bueno, la realidad a veces lleva a que uno esté muy ocupado y preocupado en otras cosas, ¿no? Le tomaste el gustito a los 2 días, empezaste a hacerte cargo de toda la fábrica. ¿Cuándo en definitiva tomaste todo el control, teniendo en cuenta, bueno, el paso de tu padre, de tu madre? Yo te diría que en el año 2001. Ajá. ¡Guau! ¿En qué momento en el 2001. te hiciste cargo? Sí. ¿Y cómo fue ese proceso entre una Argentina en crisis y 2001. el contexto familiar? Bueno, sufriendo un profundo conflicto familiar como tienen, después de ese me di cuenta, la mayoría o una gran cantidad de empresas familiares cuando los padres fallecen. Yo peleé mucho por la empresa, finalmente compré las partes y me quedé con la empresa recién en el 2010. Claro. O sea que fueron, en ese año, si vos querés, si la pregunta es ¿qué hicimos en el 2001, 2002? Barríamos, pintábamos. Wow. Yo siempre supe que lo más importante que tenemos es la gente. O sea, además siempre he tenido una mirada una mirada social sobre la empresa, la producción, el negocio. No es, son 70 personas, no es solamente la dueña, es todo un conjunto, por más que sea simétrico, pero es ¿Y cómo velar por todos. ¿Y cómo trabajas la estimulación del personal, de las 70 personas, para retenerlas en un contexto donde hay volatilidad en el trabajo, sobre todo en los más jóvenes? ¿Cómo trabajas esa interrelación entre el personal de la fábrica, la estimulación y la capacitación constante que se requiere para un rubro como el tuyo? La capacitación es constante. O sea, en lo teórico, digamos, y de los fierros y demás, eso es constante. Hay un plan de mejora, hay un plan de capacitación. Somos la empresa que en el año 1999 certificó la norma ISO. Ya ahora, hoy está el auditor del IRAM en la fábrica. Y creo que vamos a recertificar por 25 años consecutivamente. Primera empresa del sector y nadie nos lo pidió. O sea, hay un grupo que quiere hacer las cosas bien siempre. Que se puede. Ahora, que se puede, exactamente. Ahora, lo otro, y saben que siempre se puede contar con la empresa. Iba así conmigo. Soy yo y si yo no estoy, es con los que me siguen, digamos. En ese sentido hemos ayudado a tener casas, a tener autos, a viajar, qué sé yo. Es multiplicar el bienestar. El bienestar. En todos. Nora, quiero ir a tu rol dentro de la gremial, porque la verdad es que como sos pionera,
sería importante que nos cuentes, digo, ¿cómo enfrentaste ese proceso en una industria masculina, más allá de tu histrionismo y de tu facilidad también para aprender? Pero ¿cómo enfrentaste ese proceso al principio y cómo lo llevas hoy? Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Yo entré en ADIMRA en 1985. Wow. O sea, yo siempre tuve lo mismo cuando en Ciencias de la Educación. Sí. Yo estaba asociada a la gremial de Ciencias de la Educación, Claro. a la Asociación de Graduados. Cuando entré en la fábrica, al muy poquito tiempo, hubo una exposición metalúrgica y, bueno, y me hice socia de la Sí. cámara que me corresponde. Empecé a trabajar en esa cámara, a ir a las reuniones. Ese Sí. era todo mi trabajo. Yo no Sí. sé nada, no sabía nada de absolutamente nada. ¿Y cómo eran esas reuniones? ¿Eras pero la primera resistida? yo tengo dos anécdotas que son invalorables. Dale, contalas. La primera fue que suponete que yo habré entrado septiembre Sí. de un año, no me acuerdo. Noviembre, cena de fin de año. Mesa redonda, restaurante. Sí. Yo mujer y Graciela, la gerenta de la cámara. Ajá. Resto varones. Todo bien, qué sé yo. Bueno, te voy a decir algo entre paréntesis. Yo daba la mano. Sí. Yo trataba de usted. No daba besos para no parecer fácil. Para que no crean que soy una chica fácil. Claro. ¿Está? Sí. Bueno, hoy en día nos Clarísimo. abrazamos, nos besamos. No pasa Bueno. nada. Pero Posiblemente, año exacto. 85 era otro mundo. Se pusieron a contar chistes verdes, pero de lo más Sí. verdes. Como que si no yo- estuvieras como ahí. si no estuviéramos ahí. Ajá. Y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Me levanto y me voy? ¿Me levanto, me voy? ¿O no me quedo? ¿Me quedo, me voy? ¿Me voy, me quedo, me quedé? Me quedé, Sí. me quedé. Pero uno no puede decir, en ese momento no se decía así, no. Tal cual. Qué sé yo, fue bravo. Fue bravo. Pero bueno, se fue construyendo una relación. Esperá que no me quiero olvidar. ¿Y la segunda anécdota? Y la segunda anécdota ya es dentro de la empresa, Sí. comprando ya, Sí. digamos, a los 2 años, a un gran proveedor, Sí, sí. en donde teníamos muchísimo problema de calidad Con el proveedor. con el proveedor. Sí, sí, sí. Una gran empresa hoy multinacional. Sí. Hice toda la escala de reclamos Ajá. por los rangos que correspondían, hasta que yo me canso y digo, le escribo al presidente, o le hablo, Sí. pido una cita con el presidente. Hasta el día de hoy, persona que yo aprecio muchísimo, muchísimo, y agradezco. El señor también, antes de los 90 o por ahí por los 90, yo tenía 40 años, más o menos 42, 43, minifalda, sola fui a la reunión que me concedió, pero minifalda porque se usaba Sí, minifalda. sí. Me recibe y veo que hay una mesa ovalada llena de personas, todos varones. Y yo sola. Esas cosas políticas, Claro. o de protocolo, o Sí. de como se llame. Estaba él y el directorio, Yo- más o menos. Bueno, estaba el que producía, Claro. el gerente de calidad, Sí. de acá, de allá, del gerente comercial, el de finanzas. Yo venía a decirle que del 100% que nos estaban entregando, el 60% era basura, que cómo era eso. Sí. ¿Y qué pasó? Yo tenía los cachetes colorados, yo creo que tendría 25 de presión, más o menos. No sabía dónde meterme. Ese fue el inicio de una amistad con el señor, con el ingeniero este. Te respetó profundamente. Sí, vos sabés que sí, sí, No tengo dudas. sí. No era fácil. No. ¿Y no. qué notas, Nora, desde, voy a tomar esa anécdota como punto de partida, a lo que se vive hoy? No, pero la verdad quiero, ¿eh? Hoy no hay empresa, las empresas no tienen dueños.
A ver, ¿cómo decirlo? Pero hay inclusión, digo, hay más mujeres. Inclusión de mujeres, Sí. vos estás hablando de la... Sí. Hay. Bueno, en la fábrica, yo no sé, pero en los años, yo te digo, principio de los 90 yo puse la Sí. primera maquinista. Wow. Sí, y no sabía nada, ¿eh? Era una operaria Sí. que era empaquetadora. ¿Y notas que actualmente sigue habiendo políticas de inclusión Sí, en el sector metalúrgico? Sí. Se nota que ya no está masculinizado y que hay un proceso interno de Hay un cambios. proceso lento. Nosotros Sí. no vamos a poder todavía borrar toda la historia que tenemos, porque la historia no es la de la metalúrgica, Es cierto. es toda la historia Sí. de todas nuestras antepasadas, Sí. las brujas, las no brujas y Sí. todas aquellas de toda la historia. Total. Digamos, es un arduo camino de la cual salimos juntos Sí. con los varones. Exactamente. Juntos, Coincido. solos no salimos. Sí. No hay una cosa o la O otra. la otra. No. Es que son todos. cuando se los separa es cuando ellos se sienten excluidos, entonces ahí no funciona. Exactamente. Ahí es donde exactamente. fracasamos. Yo veo, por ejemplo, en la crianza en general, lo que es mi hija que tiene hijos Sí. y las parejas jóvenes, Sí. cómo tienen la división del trabajo. Las tareas de la casa, tareas bien, de la casa, bien delimitadas pero, para uno, para otro, y también se complementan. Claro. Se complementan. Sí. Hoy te toca a vos, mañana a vos. Exacto. Falta La- mucho, sí. Mariana, falta mucho. Sí. Pero bueno, estamos ¿Qué en falta? camino. ¿Y qué sentís que plantándonos hoy, por dónde se debería seguir? Que no se está intentando, capaz. Bueno, ahora se cerró todo. Sí, sí, encima te lo estoy planteando Ahora en un no. contexto Tenemos complejo. que seguir por las vías que podamos. Creo que es en todos los lugares de trabajo. Esto es un Sí. decir constante. Ujú. Es un Sí. decir constante. Es en el supermercado, es Sí. en la fábrica, es militar la igualdad. Sí, lo que hay totalmente. que hacer. En el sector industrial y metalúrgico propiamente dicho, Nora, ¿qué es lo que se necesita para crecer, evolucionar, mejorar en tecnología, aún en este contexto? ¿Qué notas que se debería mejorar? Hoy, desde donde estamos también, ¿no? Que es un punto de partida Desde donde difícil. estamos y con lo que podemos, se necesita hacer conocer a asesores, Sí. a todas las personas que estén asesorando a diputados, a senadores, Sí. a personas que tengan decisión y que tengan intención Sí. de lo que es la industria. Hay mucho desconocimiento del sector. Se nota, Sí. se nota cuando hablan, sobre todo diputados, senadores, pero no se los cuestiono. Creo que no hay una verdadera vocación por levantar el teléfono y decir, Nora, nos tomamos un café y me explicás si tengo que defender un RIGI o cuestionarlo o qué es lo que necesitan. Es como que falta eso. Creo que sí, Mariana. Yo tampoco creo que todos tienen que saber todo. No todo, tal cual. Pero creo que hay y que los asesores, si no lo saben también, porque Sí. a lo mejor, no sé si se puede tener la infinidad, Ujú. los N asesores de acuerdo a los N tipos de industria Sí. que haya, pero dentro de la industria hay comunes denominadores que atraviesan a todos los sectores. Sí. Creo que tenemos que estar Sí. cerca porque la salida es la industria. La salida es la industria. Totalmente. ¿Qué importancia le das a la innovación y a la sostenibilidad, más allá del contexto, digo, para que la industria argentina pueda llegar a ser competitiva a nivel global? Mucha. Creo que no tenemos marcha atrás. Creo que no todo tiempo pasado fue mejor. Está bien, gran frase. Creo que tenemos que hacer. Y Sí. tenemos que hacer
no solo por los plazos que nos ponen los de afuera o nos autoimponemos. Sí. Hay que hacer un trabajo cotidiano también. Es una militancia de las buenas prácticas. Porque nos va a hacer mejor personas, porque mañana no voy a estar yo, pero digamos, es un pensamiento... Es un pensamiento colectivo, Sí. solidario. ¿Y en tu fábrica ya hay tercera generación o cómo se están manejando? No. ¿Repetirán tu historia que recién 20, no lo 30 años veo. después? Por ahora no lo veo. Ah. Por ahora no lo veo. Yo tengo 2 hijas, una es licenciada en letras, la Sí. otra es médica. Tengo 2 nietas. Una estudia psicología y la otra todavía está en el secundario. Mira si No las nombro. salta la generación. Mira si salta la A lo mejor generación. salta la generación, exacto. Como eso no lo tengo en este momento, digamos, Sí. la descendencia familiar, he profesionalizado la empresa bastante. Sí. Y en la profesionalización he tratado de transmitir los valores. ¿Delegar es fácil, Nora? No, para nada. Te lo pregunto como mujer, porque como hombre es como otro perfil, pero... Bueno, no sé yo si será mi costado masculino, no sé cómo es. Todas delegar. tenemos el costado Tenemos masculino. el costado, sí, es verdad. Pero delegar no es fácil. Delegar no es fácil y te voy a decir 2 frases que a mí me costó mucho sacármelo como aliento en la nuca, dichas por mis viejos, sobre todo por mi mamá. Sí. La primera empresaria. Que me llevó varios años de análisis y todavía me aflora. Los ojos del amo engordan el ganado y la otra fue hay que estar al pie del cañón. Yo había hecho viajes larguísimos por trabajo, exposiciones y qué sé yo, y he llegado a Ezeiza y me he ido a la fábrica. Sí. Porque eso de descansar... No. Es todo un aprendizaje, ¿viste? Sí. Pero te costó delegar, sí, pero a su vez, me quedo con esto que decías, profesionalizaste el trabajo en la fábrica. Entonces, ¿cómo fue ese salto, Nora? Porque una cosa es que te cueste delegar, pero aún así lo hagas a regañadientes, y otra es que vos armaste un plan de profesionalización. Yo armé, exacto. A ver, ¿pero con qué? Con la misma gente. Más una sola persona que la habíamos tomado, yo la había tomado, pero porque me dijo en la entrevista, que le pregunté, ¿por qué te parece? Porque venía de otro lado que yo conocía. Ah, ¿vos reclutabas la gente para entrar a la fábrica? Yo ponía los avisos en Clarín y tenía 3 cuadras y las entrevistas las hacía yo. Vos. ¿Y qué te dijo esta persona? Esta persona me dijo, esta empresa tiene futuro. Hoy puede ser, te chupó las medias. ¿Con qué necesidad en tal caso? Y venía de las finanzas. Yo de finanzas 0, muy poco. Sí. A mí me gusta la producción. Hoy hacemos una dupla excepcional. Pero es una persona que viene del mundo de las finanzas y quiso ir al mundo de la producción. Exactamente. Cuando todo se da al revés. Exactamente. Sí. Había que retener ese talento. Sí. Y después hubo ascensos. Un maquinista fue jefe de producción. Hoy es gerente comercial. Wow. Entonces, en esa manera, eso no quiere decir que yo no llegue a la mañana y justo yo veo lo que no hay que ver. Y bueno, pero ese es tu ADN, ya está. No podés pelear contra tu ADN. Sí, eso es así, ¿viste? Eso es así. ¿Qué mensaje le dejás, Nora, a los sectores metalúrgicos, industriales y emprendedores, hombres y mujeres, fundamentalmente? Yo digo, yo no me quiero morir sin que esto no trascienda. Y esto es que pensemos a lo grande. Y pensar a lo grande para mí es pensar en todos.
es pensar en todos. O sea, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. En ningún lugar se salva solo nadie. Coincido con vos. Fue un placer haber tenido esta charla con vos, Nora. Gracias a vos. Para mí también. Muchísimas Para gracias. mí también.